noche en el nombre de Jesús. Y pues al final voy a tratar de aprovechar al máximo el tiempo. Y al final, pues si tienen a ustedes alguna duda, aportación al respecto, creo que lo más importante es como la palabra llega a ser un espejo en el cual nosotros nos podemos ver y poder aprender. Y pues obviamente cuando uno se pone frente a un espejo, si está mal peinado, se peina bien, ¿verdad? Si no le combina la ropa, se la va a cambiar, o sea, el espejo le ayuda. Entonces yo para mí creo, y les recomiendo eso, que siempre que usted se acerque a la palabra, se acerque como que se fuera a ver cómo se mira en el espejo. Y entonces si se ve bien, gracias a Dios, pero si no se ve bien, pues uno puede. Benditos espejos, ¿verdad, hermano? Así que la palabra que sea un espejo en el cual usted se pueda ver. Amén. Y yo también. Amén. Gloria a Dios. Esa es buena iniciativa, la hacía ahí. Necesitamos las mesitas, ¿va? De estudio. Está el hermano Arturo ahí. Acompáñenme a orar, por favor, esta noche y vamos a entrar a la palabra. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu favor, por tu misericordia, papito lindo, por darnos la vida, darnos salud, por darnos bienestar, por cubrirnos con tu mano poderosa, Señor, y enviar tu buena palabra, tu lluvia, tu rocío, Señor, a nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, queremos, Señor, recibir esa palabra apostólica, esa palabra profética, esa palabra evangelística, esa palabra pastoral, magisterial, Señor, que viene a equiparnos, a restaurarnos, a unirnos, a perfeccionarnos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, todo pensamiento ajeno, todo pensamiento altivo, lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Te pido la unción de enseñanza, Padre Santo, para que podamos compartir tu palabra, Señor, tu palabra, Señor, que da vida, tu buena palabra que restaura, que transforma. Y te ruego, Señor, que obres por esta palabra, envía una palabra creativa que restaure, que transforme, y mediante la cual sean hechas todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice el apóstol Pablo: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser. Ay, tal vez me ayudas ahí, Omarcito, que ahí se ve mejor el micrófono. Bueno, volvamos a leerlo porque yo sé que se obstruyó ahí un poquito el audio. No que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. Diga conmigo, sigo adelante. Usted sabe que hay un decir, ¿va? Nadie es perfecto, solo Dios. Pero el apóstol Pablo está diciendo que vaya a llegar y vamos a ver qué significa ser perfecto. A fin de alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Todos nosotros, aparte que nos encontrábamos perdidos, apartados de Dios, sin vida, muertos, nos dieron vida, nos resucitaron. Y sin resurrección de un espíritu no podríamos buscar a Dios. Sería una forma religiosa, como quizá algunos de ustedes y mi persona lo hicimos sin haber tenido un encuentro personal con Dios. Yo me recuerdo que eventualmente iba a la iglesia, a otras, no a la cristiana, pero iba. Pero la verdad es de que un día Cristo vino a mi vida y eso Él me trajo una resurrección. Entonces, pero además de eso, dice que Él fue alcanzado, dice, no que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Es decir, que aparte de salvarnos, aparte de los vidas, nos alcanzan para alcanzar. ¿Qué es lo que tenemos que alcanzar? El propósito de Dios, la perfección también. Y vamos a ver otras cosas. Capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Mire, ¿cómo se puede hacer para alcanzar? Aquí hay. Olvidando lo que queda atrás. ¿Qué es lo que queda atrás? El pasado. Puede ser de dolor, de fracaso, de tantos intentos de tratar de lograr una restauración, de tratar de lograr un objetivo. Y regularmente el que no olvida el pasado no se puede proyectar hacia el futuro. Eso así es. De hecho,
Por eso dicen por ahí borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Es decir que gracias a Dios por aquellas cosas que nos sucedieron en el pasado, es bueno recordarlas. Dicen que recordar es volver a vivir, pero qué bueno volver a vivir aquello que fue agradable, aquello que fue una victoria, un logro, un objetivo alcanzado. Pero regularmente aquellos que no se olvidan del pasado, dice, no se pueden proyectar hacia adelante. Y dice, y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Cómo se le llama a esto, hermano, extenderse a lo que está adelante? Progresar en algo, avanzar, crecer, desarrollarse, avanzar a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta a obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí lo que el apóstol Pablo está hablando es de poder regresar un día a la casa del Padre, habiendo alcanzado, diría yo, esa estatura de perfección. Esta palabra perfecto acá se traduce, viene de la palabra teleio, que quiere decir completar o lograr. De teleios, que es crecimiento. Mire, entonces de alguna manera la perfección es un crecimiento. Razón podría tener alguien pues que nadie es perfecto, si solo han crecido físicamente, pero no han perfeccionado una vida, un espíritu, porque la Biblia dice también en el libro de Hebreos que nosotros nos hemos acercado a los espíritus hechos ya perfectos. Quiere decir que nos enviaron para ser perfeccionados en espíritu. Dice alcanzar, mire, la madurez, alcanzar madurez. Es una cosa, mire, tiene que ver con la palabra perfecto, alcanzar madurez. No vejez, ¿verdad? Porque hay gente que sí alcanza los años, o los años alcanza la gente, pero igual, madurar es otra cosa. Podemos encontrar tal vez una persona entrada en años sin madurez y un joven que se ha dedicado a hacer las cosas con pensamientos maduros, a experimentar, a ser muy serio en lo que dice o hace, que tiene madurez. La palabra también habla de ser completo. Mire qué significa esta palabra perfecto o la palabra teleios. Dice, significa haber llegado a su fin. No al fin de la cosa, a la caducidad, pues una persona que murió a tal fecha, sino alcanzar aquello para lo cual fue alcanzado, significa llegar a su fin, ¿verdad? No fin de finalizar, sino aquello para lo cual fue hecho por Dios. Por ejemplo, una persona que tal vez como en el caso del profeta Jeremías, que él decía que no quería profetizar y toda la cosa, y el Señor le dice, mira, yo te di por profeta a las naciones, porque antes de que estuvieras en el vientre te conocí, y en el vientre te formé y te di por profeta a las naciones. O sea, cuando Jeremías logra hacer aquello, alcanzó su fin, digamos, a su fin. Digamos, por ejemplo, Pablo dice que habla de que Dios tuvo a bien revelarle a Cristo y lo apartó desde el vientre para la obra del ministerio. Entonces, eso significa esta palabra. Y esto tiene que ver con un crecimiento. ¿Ah? Entonces, también significa completar o perfeccionar. Mire, esta palabra, termino mi obra. Acá lo podemos ver. Lucas 13:32, en la versión moderna dice, cuando habla el Señor, ¿verdad? Dice que díganle a esa zorra, y se refiere a Herodes, y dice, yo sano en el primer día y echo fuera demonios, y en el segundo día también, y dice, y el tercer día soy hecho perfecto. Mire, o sea, el tercer día Él llega a su fin, da su vida por nosotros, resucita y alcanza ese sello de perfección. Al tercer día, mire lo que dice las Américas, al tercer día cumplo mi propósito. Mire qué interesante eso, cumplir el propósito. Para que, yo creo que a eso venimos a Cristo Jesús, ¿verdad? A cumplir un propósito de Dios. Yo creo que, digamos, una persona puede lograr muchas cosas, emprender, desarrollarse, pero realmente si Dios tiene un llamado ministerial a un pastorado, a ser un maestro, a un evangelista, pues aunque pueda lograr el cielo y la tierra, realmente si no logra aquello para lo cual fue alcanzado, no ha cumplido su propósito. ¿Ya?
Entonces, bien importante, hermano, porque digo yo, al que está en Cristo, creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador, pero no cumple el propósito de Dios, está perdido en cuanto al propósito. Entonces, de eso quiero hablarles ahora, entonces, porque la palabra también, alcanzar perfección significa crecimiento. Entonces les voy a hablar del crecimiento. Y no pues el crecimiento integral, ¿verdad? De todo nuestro ser. El plan de Dios es que crezcamos y alcancemos su propósito por el cual nos dio vida. Por eso nos dieron vida. Debemos evaluar si no estamos viviendo un estancamiento o acomodamiento. Un estancamiento es como, por ejemplo, dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel, la ruta que Dios tenía para llevarlos de Egipto a Canaán, eran 11 días para recorrerla. Y ellos se estancaron 40 años en el desierto y no entraron por el estancamiento que tenían. Entonces la vida en abundancia que representa Canaán no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque se estancaron. Y creo que eso es bien importante que usted y yo lo evaluemos. Yo pues vengo a compartir la palabra. Quiero hacer de alguna manera una ayuda para usted en que usted alcance su propósito y no caiga en un estancamiento. Pero a quien más debería importarle e interesarle si está viviendo un crecimiento en la obra del Señor, un avance en su vida o un estancamiento, es usted personalmente, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, porque estábamos estancados, muertos o apartados de Dios, y un día pues guiados por el Espíritu Santo venimos a oír palabra, nos empezamos a congregar. Pero hay mucha gente que pues en un momento determinado corría bien, como le dice Pablo a los Gálatas insensatos. Ustedes corrían bien, al principio venían avanzando, pero ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Verdad? ¿Quién los desvió de su propósito? Y eso es lo que hay que, diría yo, muchas veces discernir nosotros, ¿verdad? Si realmente estamos creciendo en aquello que Dios quiere, estamos avanzando a nivel personal. No se trata de que usted mire alrededor y diga, hermano, gracias a Dios estamos avanzando porque hay muchos hermanos, sino recuérdese que el crecimiento no es hacia los lados, el crecimiento es hacia arriba. Entonces eso es bien importante que nosotros tengamos que evaluar. Hechos capítulo 19. Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Para Pablo era importante hacerles esta pregunta porque de ahí dependía su crecimiento. Ellos ya habían creído, ellos ya eran cristianos evangélicos. Y Pablo les dice, miren, ustedes recibieron, fueron bautizados con el Espíritu Santo cuando creyeron. Ya fueron bautizados, están llenos del Espíritu Santo. Hay algunas manifestaciones de dones del Espíritu, porque los dones del Espíritu son habilidades que nos da el Espíritu Santo para que nosotros crezcamos, para que nosotros nos desarrollemos, para que nosotros avancemos en esta carrera, en ese propósito de Dios. Entonces ellos les dijeron que ni siquiera habían oído. Entonces cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. En otras palabras, avanzaron, se desarrollaron y profetizaban. Ahora encontrarse con estos hermanos que antes ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Ahora, hermano, así dice el Señor. Y usted los oía llegar al culto y decía, y que se dormía en los cultos porque no tenía el Espíritu Santo. Ahora que le dijeron, le enseñaron del Espíritu Santo y ya empezó a crecer, empezó a desarrollarse, porque el crecimiento tiene que ver con un desarrollo integral, pero un desarrollo espiritual y en nuestra alma también. Entonces, digamos, o sea, si nosotros no partimos de que el Espíritu Santo es una necesidad en nosotros, vamos a tener un estancamiento. Por nuestra fuerza nadie va a poder lograrlo, ¿verdad? Porque dice que no es con fuerza, no es con poder, sino que es con el Santo Espíritu de Dios. Amén. Entonces Pablo identifica que ellos no iban a tener un crecimiento. Y por eso es la primera pregunta.
No fue cuántos temas han recibido, ¿no? Ya recibieron el Espíritu Santo, porque ahí sería la clave. ¿Queremos ver crecimiento? Espíritu Santo, llénanos. Amén. ¿Cuántos todavía no hablan en lenguas y no profetizan? Entonces, en el nombre de Jesús, que venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Porque eso nos va a llevar a crecer. Definitivamente, para mí, por lo menos, cuando yo recibí el bautismo, para mí produjo un crecimiento. Y si en un momento determinado he experimentado algún tipo de estancamiento espiritual en mi vida, no es por la falta del bautismo, es por la falta de buscar la llenura del Espíritu Santo, que eso es todos los días. No puede estar viviendo de vez en cuando, ¿verdad? A usted no le puede pasar como alguien dijo por ahí, hay veces que el pato nada, dijo, y hay veces que ni agua toma. Usted no puede estar como pato, ¿verdad? Porque usted no es pato. Pero lo que alguien dijo ahí, que a veces que el pato nada y a veces ni agua toma. No, sino que nosotros pues todos los días tenemos que evaluar, porque el que nos va a llevar en un crecimiento continuo es el Espíritu Santo. Imagínense ahora estos hermanos, después de ni conocerlo, ahora recibieron el bautismo, ahora hablaban en lenguas, es decir, se edificaban a sí mismos, y el que se edifica a sí mismo está creciendo. Si tú no hablas en lengua, no te edificas, entonces no creces espiritualmente. Puedes pasar los años, entonces corres el peligro de envejecer aún dentro de la iglesia y no madurar, no crecer. Y profetizaban. Mire, por ejemplo, 3 de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Esto también tiene que ver con crecimiento. Prosperado en todas las cosas. En tu familia, prosperado, hermano. Gracias a Dios, un matrimonio bendecido, una casa bendecida, mis hijos buscando al Señor. Estoy creciendo. Estamos creciendo familiarmente, estamos creciendo en el propósito de Dios. Tenemos proyectos familiares, nos unimos, oramos, buscamos, creemos, los ponemos delante de Dios y los logramos. ¿Verdad? Entonces van familiarmente, están siendo prosperados integralmente. Y que tenga salud, así como prospera tu alma. Ahora, esa palabra prosperar tiene que ver con el crecimiento, porque la palabra eudó, que habla de prosperidad o prosperar, es ser ayudado en el camino. ¿Quién nos va a ayudar en el camino, en este caminar? Pues Dios, definitivamente es el que nos va a lograr llevar, avanzar, lograr alcanzar, triunfar en los negocios. Mire, básicamente eso es un crecimiento. Y la palabra eudó significa ayudar, ser ayudado en el camino o triunfar en los negocios. Pero tendríamos que discernir qué negocios, ¿verdad? No hacer que un negocio nos esté apartando del Señor y en lugar de que crezcamos. Y creo que eso tiene que ver a veces con el desconocimiento acerca de la mayordomía. Porque el mayordomo, aunque crezca y tenga éxito en los negocios, no son sus negocios, sino solamente es un administrador de aquellas cosas que Dios le permite administrar, y básicamente todo lo sigue poniendo a los pies del Señor, como aquellos 24 ancianos que se quitan sus coronas, porque una corona representa honra, y las ponen delante del que está sentado en el trono. Eso se llama avanzar, triunfar, ser prosperado, crecer en todos los aspectos, porque dice que seas prosperado como prospera tu alma. En todas las cosas, como prospera el alma. Eso es un crecimiento integral. 1 Pedro 2:1. Por tanto, desháganse de toda mala conducta. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Hermanos amados, ¿quiénes tuvieron una mala conducta antes de ser creyentes? Todos, seguro todos, una mala conducta. Entonces dice, tienes que deshacerte de esa mala conducta. Si en un momento determinado ya recibiste a Cristo en tu corazón, pero todavía el carácter, las malas actitudes, la mala forma de contestarle a los padres, ¿verdad? Tal vez hoy le dijiste a tu mamá feliz día de las madres, pero en todo el año ni los trastes le lavas. ¿Ah? Podría ser. Entonces de eso nada sirve, te estás engañando a ti mismo, o sea, es una mala conducta. Por cierto, estaba leyendo un meme ahí, dice, si hoy dices que no sé qué, pero ni los trastes velan todo el año, no sé qué cosa, le dijo una mamá enojada ahí. Por cierto, que es más una fiesta comercial que otra cosa, ¿verdad? Esos otros 20 pesos, ¿verdad? Entonces volvamos acá. Por tanto, desháganse de toda mala conducta. Eso tiene que ver, eso puede estorbar el crecimiento.
Si uno se evalúa, no, yo tengo que cambiar, para eso vine a la iglesia, no solo para oír palabra, yo tengo que buscar un cambio en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, te entrego esta mala conducta que tengo, yo no quiero vivir más igual. Entonces, eso es un cambio. Después dice, acaben con todo engaño, acaben con toda hipocresía, con todos celos y toda clase de comentarios hirientes. La palabra que aparece ahí también en otras versiones es murmuración, detracción, chismes o creo que también calumnias. Entonces quiten todo eso malo, porque eso les puede estorbar en su crecimiento espiritual, en su crecimiento integral, como bebés recién nacidos. Ahora, después de deshacerse de la mala conducta, del engaño, ver si uno tiene cierta hipocresía, o sea, como que, o sea, que uno no es genuino pues al saludar a una persona, que Dios lo bendiga, hermano, me cae mal. Entonces, pero es que decir también, no se puede, uno tiene que examinarse, que uno tiene que ser genuino. Pidámosle a Dios eso en el nombre de Jesús, amén. Y dice, examinen, eso es un examen. Después dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual. O sea, uno de los problemas que puede ser que la gente se estanque y no crezca espiritualmente es que no desee con ganas la palabra, así como los niños desean una pacha o desean ser amamantados, ¿verdad?, por la leche materna. Entonces, si uno no tiene ese deseo, ese ímpetu, ¿verdad? Si uno es una persona que el día del culto va a ver si busca la Biblia o si la descarga en su celular para irse a la iglesia, realmente está viviendo otra cosa, podría ser una hipocresía y no realmente una realidad. Y la vida cristiana es una realidad. La relación personal con Dios es una realidad. Él vino para darnos vida y Él quiere que nosotros crezcamos y alcancemos la estatura de Él. Después dice, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Mire, hermano, cuando uno crece a una experiencia plena de la salvación, eso tiene un avivamiento. Noche de oración, aleluya, hermano, hay que ir a la iglesia. ¿Por qué? Va a estar muy bueno, vamos a orar. Pero imagínense, hoy no voy porque hay oración. Hermano, usted está en la calle, ¿verdad? Básicamente, porque, o sea, no tiene una experiencia plena con la salvación. Y en aquel día, hermano, muy probablemente en la venida del Señor sean avergonzados en la venida de Él. Porque uno tiene que escudriñarse realmente qué vida es la que está viviendo, si tiene una experiencia plena. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Uno busca, hermano, escudriñar. Y ahí la importancia de esto. Entonces, crecer para salvación. Mateo capítulo 13, versículo 7. Dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron. Uno de los peligros que puede experimentar una persona para su crecimiento espiritual es que crezcan los espinos. ¿Y cuáles son los espinos? Mateo 13, 22 dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra logos. Viene al discipulado los miércoles, oye la palabra, se conecta, más anda preocupado porque las preocupaciones del mundo, esos son los espinos. Que Dios nos libre de toda preocupación en el nombre poderoso de Jesús, hermano. Un estorbo porque son los que ahogan la semilla. Y mire, dice, más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra logos, es decir, impiden que venga un rema de parte de Dios y se queda sin fruto. O sea, un creyente que oye la palabra, ¿verdad?, pero permite que empiecen a entrar las preocupaciones, ¿verdad? En el nombre de Jesús, quitémonos toda preocupación. Amén. Dios va a suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Así que Dios va a obrar. Solo hagamos la parte que nos toca que hacer. Hasta ahí. ¿Verdad? Si usted ya oró, ya buscó, ya pidió, repose en el Señor, porque el resto lo va a hacer Él. ¿Verdad? Porque si permitimos que vengan las preocupaciones, hoy mucha gente anda preocupada por algo, por el trabajo, por esto, por aquí, por allá, por el dinero, ¿verdad? Unos porque no tienen, otros porque tienen mucho y que no quieren que se lo roben.
Al final andan preocupados, ¿verdad? Y lo otro es el engaño de las riquezas. Que te ofrezcan el cielo y la tierra y mire que no tenga pena y realmente por ese engaño de las riquezas hasta hay gente que ha sido engañada o estafada. ¿Por qué razón? Porque por el amor al dinero, es un engaño. Y eso impide el crecimiento. Colosenses 2:19. Ellos no están unidos a la cabeza, la cual hace crecer a todo el cuerpo al alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Aquí habla, en el contexto está hablando de un legalismo, porque Colosenses 2:20 dice que ¿por qué se someten a preceptos tales como no digas, no manejes, no toques, cosas a las cuales tienen cierta apariencia de humillación en un culto voluntario o en un culto del cuerpo, humillante al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne? Entonces dice, ellos, o sea, los que buscan o tratan de poner un legalismo en sus vidas y en la iglesia, no están unidos a la cabeza. Cristo es la cabeza. Dice, la cual hace, mire, ¿quién hace? Cristo, nuestra cabeza, hace crecer todo el cuerpo al alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. O sea, Él nos empieza a alcanzar y nos une con Él. Y luego dice que une a cada una de sus partes, o sea, nos une con otros hermanos, conforme al plan de Dios. Por ejemplo, me llama la atención cómo Dios, en su plan perfecto, quería salvar a Cornelio, aquel centurión romano, y a Pedro también lo quería utilizar, y los une para que Pedro fuera a predicar a la casa de Cornelio y existieran grandes milagros. Entonces, hermanos, uno de los problemas que alguien pueda tener es que no busque estar unido a Cristo. Nosotros, Él es nuestra cabeza y tenemos que estar buscando que esa unción, buscando que su carácter, buscando que su forma, buscando que lo que Él hizo también nosotros lo hagamos también. Es decir, que seamos imitadores, ¿verdad?, del Señor en todas las cosas para que pueda haber un crecimiento. 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Esto es importantísimo, hermano. Voy a hacer un énfasis acá. Creciendo en la obra del Señor siempre. Yo siempre digo que hacia el mismo tiempo, yo ahorita no podía estar en la puerta dándole la bienvenida o cantando o haciendo otra cosa, pero ahorita puedo estar compartiendo la palabra. Pero puedo hacer otras cosas, puedo orar por un hermano, ya lo hicimos, puedo visitar a alguien, puedo dar un consejo. Y yo entiendo que eso, a veces dentro de la iglesia hay gente que sí tiene tal vez uno o ningún privilegio o no hace nada. Y realmente eso es un estancamiento porque no están creciendo en la obra del Señor. Ahora, aquí tenemos que ver algo también. No se trata solo de hacer algo en la iglesia, haga algo, hermano, no, sino crecer. Digamos, si usted, por ejemplo, si usted viene a la iglesia y empieza a barrer la iglesia, a barrerla antes del culto, ¿qué significaría un crecimiento? Que tal vez al principio, como no le enseñaron a barrer en su casa, entonces viene a aprender acá y ya dice, no, gracias a Dios, hermano, yo siento que en 6 meses que tengo sirviendo al Señor, barriendo el templo, ahora ya lo barro bien, fíjese. Ahora soy experto con la escoba. O sea, creció en eso, se desarrolló en eso. Tiene que ver un crecimiento, nosotros tenemos que verlo. O sea, mucha gente yo la he visto que sí empieza a servir, empieza a hacer algo, pero realmente no buscan crecer, no buscan avanzar, es decir, mejorar aún lo que uno ya hace. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo recuerdo bien que hace años estaba sirviendo al Señor en un discipulado e iba caminando al discipulado tenía mi maletín y en el maletín llevaba mi teclado. A tocar teclado, me lo llevaba como 20 minutos, tocamos el teclado y después de eso tocaba la palabra en una casa, dar la palabra. Y me recuerdo que iba no tan motivado porque a veces no llegaban los hermanos, ¿verdad? No llegaban al discipulado, entonces, y el Señor me habló y me dijo, sigue adelante, porque tu trabajo en la obra no es en vano. Y básicamente, si no sigo adelante, yo no estuviera acá.
pero tenemos que ir viendo cómo el Señor nos sigue llevando, y yo estoy seguro que Dios quiere llevarte a un crecimiento continuo y que puedas crecer en la obra del Señor siempre. Amén. Anhelemos eso, hermano, en el nombre de Jesús. Dígale: Padre, yo ayúdame a crecer, porque sí tengo que buscar crecer en la obra del Señor siempre. Digamos, si uno va a crecer, empieza un discipulado, después, bueno, esa obra va a crecer y yo voy a hacer la obra mejor, y ya no voy a ser solo un discipulador, ahora voy a ser un obrero. A veces salgo a evangelizar, pero quién sabe, a lo mejor Dios quiere usarme y me levanta como un evangelista. Si Dios me usa hablando en lenguas, ahora pues también voy a profetizar y voy a orar por los enfermos, a pedirle a Dios que se sanen cuando yo ore por ellos, porque yo quiero crecer en la obra del Señor siempre. Entonces te hago una pregunta: ¿estás creciendo en la obra del Señor? Usted sabe que hay cosas que se descomponen cuando no se les da uso. Y el carro, usted, fíjese que ya no sirve. ¿Y por qué? Pero si no lo manejaban, solo guardado en el garage lo tenían. Es que se arruinó por desuso. Entonces hay hermanos que se pueden arruinar por desuso. O sea, sí, se arruina su vida espiritual. Mire, la verdad que yo no le aconsejo a ninguno que se tome vacaciones, ni que diga ya no va a servir, porque se le va a arruinar su vida espiritual. Y después no culpe a nadie más que a sus mismas decisiones. Porque dice, una de las cosas que tenemos que buscar es crecer en la obra del Señor siempre. Entonces, hermano, en el nombre de Jesús, yo lo invito esta noche que diga a que busque crecer en la obra del Señor siempre. Amén. En nombre de Jesús. ¿Verdad? Es cuestión de proponérselo uno. Pero hoy mucha gente no quiere crecer, ni compromisos, hermano. ¿Verdad? O sea, básicamente, y eso produce un estancamiento. Yo no veo un crecimiento sostenible de un grupo de hermanos que al final a la iglesia solo se congreguen para oír la palabra, y siempre. No, ahí va a haber un estancamiento, porque cuando uno crece en la obra del Señor, Dios lo lleva a un crecimiento. Por ejemplo, una persona que se empieza a decir: no, yo tengo que enseñar la palabra de Dios, tengo que compartir, a alguien le tengo que hablar de Cristo. Voy a buscar a alguna familia de la iglesia que necesite ser discipulada, a alguien le voy a enseñar la palabra, van a crecer en el Señor y yo también voy a crecer, porque al final la práctica es el maestro. Mire, 2 Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Vuestra fe va creciendo. Te hago una pregunta: ¿estás creciendo en fe? A ver, hermano, ¿qué significa tener un crecimiento en la fe? Un día usted viene y dice: va, yo tengo fe que Dios me puede proveer, me voy a ir a comprar un helado. Se lo compró porque tiene fe. La otra vez dice: yo estoy creciendo, ahora no voy a comprar 5 helados voy a ir a comprar. Entonces empieza a crecer, empieza a avanzar. O sea, porque digamos, nadie me puede decir: hermano, yo estoy creciendo en fe, hermano. ¿Y las obras que hace? Ninguna, hermano. Entonces la fe es muerta. Su fe es vana, su fe no tiene fuerza, su fe no sirve. Si no está acompañada de cosas que demuestren que usted está creciendo en fe. Así que en el nombre poderoso de Jesús lo invito a que crezca en fe. Bueno, porque quiere decir que alguien que deja de hacer, porque si tienes fe, muéstrame tus obras. Entonces básicamente, ¿qué es lo que hace crecer la fe, hermanos? Que dice: no, yo le creo al Señor y en el nombre de Jesús. ¿Ah? Por ejemplo, si usted está solo una noche y se enferma, dice la palabra, dice: unjan al enfermo. ¿Qué va a hacer? Y si no tiene, yo mismo, man. Padre, yo creo la palabra del Señor y yo mismo ahorita me voy a poner manos. Señor, en el nombre de Jesús, tengo fe. ¿Y qué va a pasar? Pues va a ver la gloria de Dios. Entonces, hermanos, y dice: y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esto es crecimiento en amor. Creciendo en fe, creciendo en amor. Entonces es bien importante evaluar si tú en tu vida cristiana estás creciendo en fe. Y yo le digo una cosa: necesitamos básicamente decirle: Señor, hoy en el nombre de Jesús, que todo
todo estancamiento se rompa en el nombre de Jesús y que yo pueda crecer en fe. ¿Ah? Yo creo que hay veces que Dios va a echar mano de esa fe que está creciendo en ti. ¿Por qué? Porque te quiere llevar a una nueva dimensión. Dios te quiere llevar a otro nivel de vida. Y si tu fe no crece, hermano, si realmente en este evangelio todo es por fe, todo es por fe, uno no puede moverse sin fe. Y no dice la Biblia que sin fe no se agrada a Dios. ¿Cómo si no crecemos en fe y Dios y el plan de Él es llevarnos a mayores cosas, a mayores desafíos? Yo creo que me acuerdo que yo no entendía ni cómo uno podía realmente sostenerse como pastor, dedicarse y no tener un empleo, o estar yendo a una empresa a trabajar todos los días. Y un pastor me dijo: no, hermano, no le aconsejo que usted se vaya, fíjese, mejor siga trabajando, la iglesia lo necesita uno trabajando. Yo, por dejar de trabajar, me tocó que dormir en las bancas de la iglesia, año y medio usted, y comer solo frijoles. Así me decía él. Y entonces yo dije: bueno, lo peor que me puede pasar es que no funcione, y si no funciona no es el primero que fracasa, y Dios dice que el justo cae 7 veces y lo vuelve a levantar. Así que lo peor que puede pasar es que no pase nada. Pero si creo, voy a ver la gloria de Dios. Así que en el nombre de Jesús te llamo a que crezcas en fe, iglesia. Te llamo a que crezcas en fe en el nombre poderoso de Jesús. Si creces en fe, vas a actuar. Y te digo una cosa, vas a actuar en base a la palabra. Y estás como comprometiendo a Dios a ir contigo en aquello que tú estás creyendo. ¿Por qué? Porque le estás añadiendo fe a la palabra. Dice que las promesas que oyeron el pueblo de Israel no les sirvió de nada oír tantas promesas, porque no le agregaron fe a lo que oyeron. Entonces, cuando una persona no le agrega fe, no crece en fe, no le alcanza la fe, hermano. Y qué duro, hermanos, que a veces esté escasa la billetera y escasa la fe también. Ni fe ni feria. Así dijo un hermano: ando sin fe y sin feria. Dijo que el dinero le llaman feria, pues entonces, no, hermano, en el nombre de Jesús, si tales andas sin feria, pues que tengas fe en abundancia en el nombre de Jesús. Compra sin dinero y sin precio, porque Él ya pagó por nosotros. Crea la palabra, pide que un espíritu de fe caiga sobre ti y empieces a crecer en fe. Y si ahora se volviera a escribir Hebreos capítulo 11, te pusieran a ti como uno de los héroes de la fe, por lo que estás creyendo en el nombre de Jesús. Hermano, que se salte eso. Yo estoy seguro que mucha gente ha quedado estancada. Hay un estancamiento en la fe. Entonces empezamos a ir por las ramas, por otra cosa, hermano. Ayúdate que yo te ayudaré, hermano. No. Dios quiere que tú y yo le sigamos creyendo a Él. Él es el mismo Dios de ayer y por siempre. Y lo mismo que hizo ayer lo puede hacer hoy en tu vida, en el nombre de Jesús. Él sanó, Él resucitó, Él le dio vida a los muertos, Él sanó, levantó paralíticos, Él abrió la vista a los ciegos, le habló los oídos a los sordos, hermano. Él hizo cosas poderosas, le dio vida al valle de los huesos secos, hermano, y levantó un poderoso ejército. ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros también? Dios está esperando que usted y yo crezcamos en fe y que avancemos en el nombre de Jesús. O sea, sin fe no avanzamos, no crecemos. 1 Tesalonicenses 3:12. Y que el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros. Ese es un crecimiento tan lindo, hermano. Yo no comprendo cómo mucha gente se odia, se caen mal, se sacan la lengua. Y a veces yo pensaba que solo iba a oír de otras iglesias. Lamentablemente de esta lo oigo. Y la verdad que están estancados porque no crecen en amor. Por eso es que no pueden amar. O tal vez si llegan a amar, aman al que los ama. Pero la Biblia dice: amen a sus enemigos, aquellos que los aborrecen, ámenlos ustedes. Entonces obviamente somos probados y somos llamados a amar a los hermanos incondicionalmente. Pero si no crecemos y abundamos en amor, pues se va a demostrar que no estamos creciendo, que tenemos un estancamiento. A fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo.
O sea que esa característica de crecer y abundar en amor unos para con otros es clave para la parucía de nuestro Señor Jesucristo. O sea, yo no creo que el Señor se va a llevar a un grupo de hermanos peleoneros al cielo, hermano. ¿Verdad? Que allá y la otra sacándose la lengua. No, hombre, ¿cómo? Digo yo, no, se los tiene que llevar a purificar, pero allá abajo todavía, ¿va? Porque, de verdad, no. ¿Cómo ve usted que vamos a estar ahí? O un matrimonio que se estén alegando allá arriba. No, mejor que se sigan alegando aquí abajo, ¿verdad? Según de Pedro 3:17, Biblia Moderna Prat. Vosotros pues, amados míos, y que conocéis estas cosas de antemano, tened cuidado, no sea que siendo descarriados juntamente con los demás. Un cuidado, tenga cuidado para que no vaya a terminar descarriado juntamente con otros. Oiga, una oveja descarriada o un hermano descarriado es una oveja que no tiene ni compromiso con una iglesia, ni cobertura, y básicamente, mire, es como un restaurante, ¿va? Usted no tiene compromiso de ir a comer mañana a X restaurante, aunque ellos necesitarían que usted llegue, pero si cierran porque usted no llegó, pues usted al final va cuando le da la gana y cuando no, no. Entonces eso más o menos es como estar descarriado, ¿verdad? Usted más o menos, imagínense, ¿cuántos estuvieron en una escuela estudiando? ¿Cada cuánto iba usted a la escuela? ¿Por qué? Porque usted tenía un compromiso. Usted permanecía y no andaba descarriado. Pero uno que así de visita de vez en cuando realmente no tiene compromiso y habla básicamente de una condición de descarriado. Por el error de inicuos, dice, caigáis en vuestra propia firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque ¿dónde tenemos que crecer? En la gracia del Señor. La gracia es la que nos sostiene. Por ejemplo, una persona, digamos, dice, si no vamos a caer, juntamente dice, en ese descarriados, dice, otra versión dice, mire, por el error de inicuos. O sea, la iniquidad en un momento determinado que nos puede llegar a querer alcanzar, hermano, y de lo cual tenemos que huir. Puede decir, ¿para qué hora la iglesia si ya le falla al Señor y todo eso? Pero cuando estás creciendo en la gracia del Señor, la gracia de Él te sostiene. La gracia de Él te hace seguir avanzando. Y también el conocimiento de Él. Mire lo que dice la palabra, Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura, eso sí, casi crecimos nosotros, ¿verdad? Que sea 1.60, pero crecimos un poco. O 1.70, o 1.80. Vamos a ver qué estatura tuvo usted, ¿va? O 1.50, 1.59.5. Mire pues, entonces, y en gracia, para con Dios y para con los hombres. ¿Qué significa, hermano, crecer en gracia para con Dios y para con los demás? Dice la Biblia que nos acerquemos al trono de la gracia. Cuando creces en gracia, te acercas al trono de la gracia. Cuando no creces en la gracia, dices, ay no, yo no me he portado bien, yo creo que no me merezco más. Es más, son como algo nuevito en la iglesia, así que de aquí entre unos 5 años tal vez puedo Dios bendecirme con algo. Pero el que crece en la gracia, se acerca al trono de la gracia y haya el oportuno socorro. Y cualquiera puede decir, hermano, si usted no se lo merecía, es que aquí no es de quien merezca, es que estoy creciendo, entendiendo qué significa la gracia de Dios y ahora hallo gracia para con Él. Mire, mire hermano, si dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué hace? ¿Qué significa hallar gracia delante de Dios? Es que tal vez no se hace el mejor. Tal vez hay otros más aplicados que tú, más disciplinados. Pero algo has hecho para acercarte a la presencia de Dios.
un corazón contrito, un corazón humillado, te ha hecho que Él te mire de cerca y no de lejos. Porque dice la Biblia que al altivo Él lo mira de lejos, pero al humilde, hermano, le da gracia. Y la Biblia dice que Dios le da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Así que cuando creces en la gracia del Señor, tal vez a otros no les va a abrir puertas, pero a ti te las va a abrir en el nombre de Jesús. Otros tal vez están pidiendo, pero tú dices Señor, y dices, no, es que pase Él adelante. Y después dice, y crecer en gracia, vas a hallar gracia. Mire, porque crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Eso es bien hermoso, hermano. Tal vez vas a un lado, a todos le están negando una bendición, a todos les están negando una oportunidad, a todos les están negando una oportunidad. No hay, no es que no se puede, pero como tú has crecido en gracia. Yo recuerdo que eso no sé si usted ha tenido una experiencia de esa índole, pero me recuerdo yo en una oportunidad que necesitaba un trabajo. Y después cuando me dieron el trabajo, me dieron el testimonio. Fíjate, me dijeron que a examinarse vinieron otros que tenían mejor preparación que la que tenías tú. Pero no sé qué había en ti, que como que hablamos con el gerente, dijimos, a él démosle el trabajo. Entonces dije yo, sé que no me lo dieron por capacidad, me lo dieron por gracia, porque habían otros más preparados. Pero cuando está la gracia sobre tu vida, te abre puertas. Pero imagínese, usted ni se prepara y cuando llega tampoco tiene gracia. Ay, no, díganle que ya no estoy entrevistando, que ya no, que venga otro día, que deje sus papeles y nunca lo llaman. No halló gracia. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso venir, qué hermoso crecer en esa gracia y venir al templo y solo levanta sus manos y la presencia de Dios se empieza a manifestar en su vida. Ay, esa gracia de Dios, crecer, te hace sentirte amado por Él, cuidado por el Señor, protegido por Él, hermano. Eso es hermoso. Así que en esta noche yo lo que anhelo dejar en su corazón es que usted pueda retroalimentarse y examinarse a sí mismo, porque al final todos tenemos que buscar un crecimiento. ¿Se acuerda usted? No sé si me acuerdo yo que cuando uno lo llevaban a los lugares donde en los centros de salud les daban leche, les daban harina a los niños hace años, y cuando uno llegaba lo pesaban y lo medían. Y es más, cuando uno estaba pequeño y si no crecía mucho, ya los papás, ¿qué será que no? Ya tiene 6 años el patojito y no crece, todavía anda gateando, uno asustado. Entonces nosotros, después de que llegamos a los 18 años y llegamos tal vez a nuestra mayoría de edad, aunque tal vez crecimos otros centímetros más, pero espiritualmente estás creciendo. ¿Cómo está tu crecimiento a nivel personal? ¿Cómo está el crecimiento de nuestros hijos? Porque también tenemos que ver ese crecimiento. En un momento determinado podría ser que también entren en un estancamiento y hay que empezar a interceder, a orar para que sea Dios el que vivifique el espíritu. Me recuerdo en una oportunidad cuando dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, lo despertó el espíritu de Josué y despertó el espíritu de todo el pueblo, porque se habían estancado, y cuando lo despertaron comenzaron la obra del Señor. Entonces, que venga un despertar a nuestra vida para que nosotros sigamos creciendo en el nombre poderoso de Jesús. Que avancemos, hermano, que tú puedas decir, yo quiero, que yo anhela tu crecimiento, porque te aseguro que Dios quiere que sigas creciendo en muchos aspectos todavía, ¿verdad? Que podamos avanzar, hermano, en el nombre de Jesús. ¿Qué te parece si esta noche le decimos, Señor, queremos crecer, alcanzar ese crecimiento espiritual, ser completos, Señor, avanzar? Es decir, Señor, que cumplir el propósito, terminar nuestra obra, desarrollar o alcanzar aquello
para lo cual nosotros fuimos alcanzados primeramente por el Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, infinitas gracias te damos, Señor, por darnos el privilegio de compartir tu palabra. Pidiendo que esta palabra, Señor, trascienda en nuestra vida, Señor. Y nosotros, papito lindo, podamos examinarnos, Señor. Y todo aquello, Señor, que en un momento determinado, papito lindo, quizás se haya interpuesto o haya detenido nuestro crecimiento espiritual, Señor. Podamos nosotros, Padre, crecer conforme a tu palabra. Señor, que podamos recibir el Espíritu Santo, ser bautizados, Señor, hablar en lengua, Señor, profetizar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Recibe tú toda la gloria y toda la honra, Señor. Añade bendición a esta palabra y que nosotros podamos, Señor, cada uno, Padre, crecer en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Él. Hermanos amados, tenemos